Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Ya la Navidad está aquí y tú no puedes dejar para el último minuto los regalos para los familiares y amigos. Por eso te digo que aprovechen las promociones de mis amigos de Venbox para que los regalos a los tuyos lleguen a tiempo y tengan una feliz Navidad. Asegúrate que los regalos de Navidad de tus seres queridos lleguen a tiempo. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de consentir a los tuyos en Venezuela. Contacta a los amigos de Venbox por los números que ves en pantalla. Y recuerda, fácil, rápido y confiable. Y tú tampoco lo hagas. De esta manera titula el Diario de las Américas un artículo firmado por Luis Rafael Monch y publicado el pasado 14 de este mes. El autor, de origen venezolano, residenciado en los Estados Unidos desde hace 30 años, analista de la política regional y trabajador del sector construcción, plantea en el escrito que un breve repaso del programa del Partido Libre nos permite concluir que pareciera hecho en Venezuela, porque propone exactamente las mismas medidas que presentó Hugo Chávez hace 23 años, las cuales convirtieron a ese otrora país rico en la nación más sufrida de la región. Para Monch, el objetivo del plan de gobierno de Xiomara Castro, esposa del exmandatario Manuel Zelaya, está expresado en las primeras frases. La refundación de Honduras, pilar fundamental de la lucha de resistencia contra el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, debe entenderse como un proceso revolucionario, lo cual, continúa el autor, significa implementar ahora lo que no pudo hacer Manuel Zelaya en su oportunidad, es decir, aprobar la reelección indefinida y desmantelar el Estado tal como se le conoce para instaurar una tiranía socialista. Más adelante, el plan expresa que si bien la refundación inicia con la victoria electoral, esta no tiene fecha de caducidad, lo cual significa repetir la experiencia chavista de gobernar indefinidamente. En lo económico, el programa de gobierno revela que para el Partido Libre y su candidata, la democracia evolutiva es socialista y propone la negación del libre mercado como rector de la actividad humana y en sus fases iniciales implica el fortalecimiento de la actividad estatal. ¿Coincidencia? En materia militar, propone desmantelar al sector castrense para convertirlo en una escolta marxista, así como modificar la selección y evaluación de los titulares de la justicia, lo que se traduce a destituir a quienes ejercen actualmente los cargos en el sistema judicial y nombrar a otros que sean dóciles a sus lineamientos, como se ha hecho en la Venezuela chavista. El artículo desnuda otros cambios en diversas áreas para concluir que de llegar a la presidencia de Honduras, la señora Castro, el país centroamericano estará condenado a transitar el mismo destino que Venezuela. El nuevo régimen se apoderará de las instituciones. El sector privado será diezmado y más nunca habrá unas elecciones libres y toda forma de disidencia será perseguida. Este martes 16 de octubre, el Partido Libre ha intentado descalificar el análisis de Luis Rafael Monch, alegando que este es amigo del presidente Juan Orlando Hernández, pero no refuta sus señalamientos. ¿El programa de Xiomara Castro es hecho en Venezuela? Luis Rafael Monch, amigo de Juan Orlando Hernández, por lo menos desde el 2013, ahora viene a formar parte de esta campaña de odio, de intrigas y de mentiras en contra de nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político pretende rescatar al país de una dictadura de narcotráfico, de corrupción, de robo y de deterioro de la calidad de vida de los hondureños. Deterioro de calidad de vida que ha provocado una enorme migración de hondureños hacia Estados Unidos y España. Este individuo quiere engañar al pueblo hondureño, pretendiendo decir que el plan de gobierno fue hecho en Venezuela. Eso no es así. Nuestro plan de gobierno fue hecho por las mentes más brillantes de nuestro país, pensando en cómo solucionar nuestros verdaderos problemas. Y eso ha sido plasmado en el documento. Monch este miércoles le hace 3 preguntas al partido de Xiomara Castro. ¿El Partido Libre pertenece al Foro de Sao Paulo, sí o no? Al Foro de Sao Paulo pertenecen Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, las FARC y el ELN, ¿sí o no? Xiomara Castro está dispuesta a denunciar que en Cuba, Nicaragua y Venezuela
¿Existen regímenes dictatoriales y corruptos? ¿Sí o no? Para hablar de este tema, No Callaré se conecta con Luis Rafael Monch. Bienvenido. Ya estamos conectados entonces con Luis Monch. Le pedí encarecidamente que quería conversar con él hoy. Está en la vía hacia su casa. No llegaba a tiempo para la hora que habíamos pautado. Se paró y está en su vehículo. Y yo te agradezco una vez más, Luis, el que bueno, hayas hecho este paréntesis y me hayas recibido. ¿Y por qué tengo esta necesidad de hablar contigo? Porque es que estoy realmente impresionada de que hayan utilizado en Honduras a un personaje que no sé quién es el señor Pedro Barquero, pero que lo presentan como un empresario muy importante. Me imagino que algo parecido a lo que es la Fede Cámaras de Venezuela, ¿verdad? Para que le conteste a un simple mortal, a un simple civil, a un analista como tú, que te he leído y te he escuchado en algunos programas sobre tus análisis, un hombre que tiene, un venezolano que tiene 30 años ya viviendo precisamente en los Estados Unidos, pero que siempre has estado pendiente del devenir de la región y has estado con esa angustia latente de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pasa en Bolivia, en Perú, en Argentina, bueno, y por supuesto ahora Honduras. Entonces, bueno, muchísimas gracias primero que nada. ¿Y por qué tú crees que el comando de campaña de la señora Xiomara Castro de Celaya quiere contestarle a un civil como tú por un análisis lógico que cuando yo lo leí fui a buscar precisamente el plan de gobierno y me quedé estupefacta? O sea, es una copia al carbón del programa de Nicolás Maduro, efectivamente. Cuéntanos, ¿por qué esta preocupación de responderte de esa manera? Antes que nada, el agradecido soy yo por tu invitación y bueno, ya sabes que de cualquier manera, esté en tráfico, esté donde esté, yo saco el tiempo y te atiendo porque a las damas luchadoras como tú y bellas como tú hay que atenderlas y hay que respetarlas muchísimo. Así que eso es el plano más importante. Mira, Nito, ¿por qué? ¿Por qué están así tan, como dicen, lanzados por la calle al medio, pues a los ataques, a los insultos, a las respuestas incluso de este señor Pedro Barquero? Mira, yo creo que es una cuestión muy simple. Una persona como yo, que soy parte del sector civil, el hecho de que yo me haya tomado el tiempo para hacer un breve análisis sencillo de comparar un programa de gobierno de hace 23 años con un programa de gobierno que se propone para Honduras, un país el cual le tengo mucho aprecio, mucho cariño también. Es decir, nosotros nos hemos convertido en ciudadanos que aprecian el valor de ser libres, de ser respetuosos de la libertad civil, de los derechos civiles, de la moral y de las luces y todas las cosas importantes que acarrean una bella sociedad. Entonces, por eso, porque simplemente soy una persona que me tomé la molestia de agarrar y analizar esto de una forma sencilla y ponerlo en palabras simples para que lo entienda todo el pueblo hondureño y toda Latinoamérica entera que quiera leerlo. Yo no tengo nada que esconderle a nadie. Perdón, hay una cosa importante que te quiero decir, Nito. Me han catalogado de periodista, hasta de terrorista, hasta de cualquier cantidad de cosas que, porque imagínate, pero yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy una persona que hizo un análisis sencillo y que me provocó exponerlo y por eso le pasé el artículo al Diario de las Américas con toda la libertad del mundo. Es una expresión clara y diáfana y bueno, ya sabemos lo que nos ha pasado. Ellos alegan que tú mientes, que no fue hecho en Venezuela el plan de gobierno, sino que por las mentes más lúcidas de Honduras para salvar a esa nación de una dictadura. Es decir, ellos dicen que el gobierno actual es una dictadura, ellos dicen que del narcotráfico y del deterioro de la calidad de vida del hondureño. Pero no hablan absolutamente nada
de las cosas que tú reflejas en el artículo. Correcto. Entonces yo quiero que tú le refresques a la audiencia cuáles son, a tu juicio, esas similitudes que tú encontraste leyendo sencillamente el plan de gobierno de la señora Xiomara Castro, que yo imagino que tú te tomaste esa molestia o ese tiempo, porque entre otras cosas, a mí también me llamaba mucho la atención que la candidata fuera la esposa de Zelaya, porque si algo recordamos los venezolanos, fue lo que sucedió precisamente con Manuel Zelaya, creo que era el año 2009, cuando intentó ese señor reelegirse, cambiar la constitución para eliminar un artículo pétreo que existe allí, para que no se pudiera reelegir, y él lo que pretendía era precisamente ser un candidato eterno, como también lo soñó siempre Hugo Chávez Frías y como lo logró, y como, bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, lo que intentó también hacer Evo Morales en Bolivia. O sea, siempre es la misma receta: quedarse en el poder, como dicen ellos, refundar la república, cambiar la constitución y quedarse eternamente en ella. Bueno, mira, Nito, para nadie es un secreto que hay cambios que hay que ejercer, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social y en el ámbito económico. Más hoy día, con la dinámica que estamos viviendo, en función de todo lo que acontece a nivel mundial. Pero sí es de un cierto, vamos a decir, de una certidumbre tremenda el hecho de que existe una forma fácil de hacer esto. Un cuadro comparativo sencillo, Nito. Cuando tú pones el programa de gobierno y tú hablas de, por ejemplo, de el desmantelamiento de la institucionalidad, bueno, hablaron de 2 programas para empezar, para decirte la verdad. Eran 2 programas. El primero era el más fuerte, y cuando esta señora hace, digamos, sinergia o se une con Nasrallah, el otro candidato, pues ahí entonces lanzan un segundo programa que es un poco más suave, un poco más, vamos a decir, más suave. Pero la verdad, Anitu, es que tuvimos esas mismas palabras suaves en la boca de un individuo que se montó en el poder en Venezuela, ¿verdad? Él decía que él no era esto, que él no era aquello. O sea, en otras palabras, él se pintó ante la opinión pública como un personaje que venía a ejercer los cambios necesarios. Y no los hizo. Por el contrario, convirtió a Venezuela en el infierno que hoy en día es, que es un país bastante convulsionado. ¿Qué pasa aquí? Al contrario, tú sabes que Luis, cuando los venezolanos vimos que la primera salida de Hugo Chávez Frías fue abrazarse con Fidel Castro, entendíamos perfectamente cuál era su naturaleza. Que un gentío se quiso engañar, eso es otra cosa. Claro. Fíjate que a mí me llama poderosamente la atención que el señor Petro de Colombia, por ejemplo, apoya a la señora Xiomara Castro. Sabemos quién es el señor Petro, ¿no? Sabemos la calidad de persona, inclusive. Sabemos el tipo de persona, sabemos la trayectoria histórica de estos individuos. Entonces, lo que te estaba mencionando, mira, el desmantelamiento del Estado. Implementar una constituyente para ejercer todos los cambios correspondientes y entonces hacerse un gobierno a la medida. Una economía socialista. Tú sabes que la economía socialista no da con la realidad de las necesidades públicas y las necesidades sociales y las mismas necesidades institucionales. Una economía socialista no provee para el crecimiento institucional de un país. Y luego, entonces, lo peor de todo, que es cuando empiezan a juzgar a la parte judicial y entonces convierten a las Fuerzas Armadas en una guardia pretoriana para ellos sostenerse arriba, ¿verdad? Ese es otro de los problemas gravísimos que hay. Montones de situaciones que se dan luego en el camino, los subsidios, digamos, condicionados. Sí, nosotros te damos, pero esto. O sea, te damos esto, pero recibimos esto. Y eso es lo que tú encontraste en el programa de gobierno
de esta señora Xiomara Castro. Eso es lo que tú observas, que hacia allá van los tiros. Es mi análisis. Ese es mi análisis. Sí. Tan sencillo como esto. O sea, en otras palabras, también tenemos estos temas tan escabrosos como es el tema del aborto, el tema de la ideología de género, todos esos temas que hoy en día se han convertido en tan controversiales y que atentan contra la sociedad mundial, atentan contra el crecimiento de la sociedad mundial, contra el crecimiento de la familia, contra el crecimiento de los valores y los principios. Caramba, una gran cantidad de factores allí. O sea, ¿por qué hacer reformas? Sí, hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, hay que hacer una gran cantidad de cosas importantes para digamos, perfeccionar y mantener la custodia de la democracia y los principios democráticos. Todo eso hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero no por el camino que plantean esta gente. Que es que Ahora, fíjate, la señora Xiomara Castro ha dicho que el comunismo murió y que ella no es comunista, cuando todos sabemos que el comunismo está vivo y latente en nuestro continente. Entonces claro. tú le respondes hoy a este señor Pedro Barquero con 3 preguntas que a mí me parecen bien importantes y relevantes. La primera de ellas es, el Partido Libre, que es el de la señora Xiomara Castro, ¿pertenece al Foro de Sao Paulo, sí o no? Sí, son preguntas sencillas, Nito. ¿Pertenece al Foro de Sao Paulo, sí o no? Y resulta que si uno se mete en la página del Foro de Sao Paulo, sí pertenece. Correcto. Entonces, ahí está el problema. Entonces, ellos vienen con la contrapregunta, ¿y es un pecado pertenecer al Foro de Sao Paulo? No, perdóname. En el Consejo de Seguridad de la ONU y de los Derechos Humanos se sientan países que violan los derechos humanos todos los santos días de la vida. Entonces, hay que estar en el Consejo de Seguridad de la ONU y de los derechos humanos. No, hay que condenar ese consejo porque ese elefante blanco no se puede seguir sosteniendo. Entonces, el Foro de Sao Paulo, que supuestamente, ¿verdad?, van por los derechos del pueblo, de la población, de la ciudadanía, etcétera. No es así, Nitu, porque tienes ahí miembros que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tienes miembros como el ELN, tienes miembros, incluso miembros peores que se han ido sumando del mundo islámico, de China, de todos esos países se han metido en el Foro de Sao Paulo, están allí. Y tenemos estos otros problemas, que son los problemas de Latinoamérica, como tenemos en la situación de la misma de Argentina, lo que está pasando en Chile, ¿ah? Todos estos es algo así porque hay gente que te dice, bueno, pero no todos los que están dentro del Foro de Sao Paulo son todos asesinos y criminales. Yo siempre respondo igual, mira, a mí me parece que si yo tengo, no sé, una cuenta con $100,000 y recibo de un narcotraficante $10,000 por cualquier cosa, esos 100,000 que a lo mejor yo me gané con el sudor de mi frente, se ensuciaron. Sencillamente se ensuciaron. Entonces, cuando tú estás en una organización donde están grupos subversivos, como el que tú acabas de llamar, la FARC y el ELN, que secuestra, que asesina, que tortura a tantos y tantos civiles, bueno, mira, para mí el Foro de Sao Paulo está absolutamente desvirtuado, pero cuando además al foro pertenece un criminal que fue su fundador, como Fidel Castro, Lula da Silva, un hombre señalado, Díaz Canel, un hombre que ayer el mundo entero vio lo que vio, con la intimidación a un pueblo que quiere salir a gritar libertad en Cuba. Entonces tú dices, bueno, mira, ustedes son parte del problema. Sí, claro, es que todo esto comienza con pensar distinto, Nito. No solo con pensar distinto, sino con ejercer digamos, un derecho adquirido a la libre expresión. Mira, yo siempre he sostenido un tema muy, muy sencillo. Nosotros innatamente somos libres, porque cuando salimos del vientre de nuestras madres, salimos al mundo. ¿Y qué es el mundo? Cuando somos bebés, imagínate, todo el mundo alrededor de nosotros sosteniéndonos para que nos encaminemos en el mundo. Y no vamos a encaminar en un mundo tan controversial y enredado como se encuentra este mundo, producto de estas grandes diferencias que tenemos. Yo creo que no es
al pueblo no, a mí no me gusta llamarlo pueblo, porque eso lo utilizan mucho A los ellos, ciudadanos. a la ciudadanía hondureña, que todos se lo merecen, la claridad, la diafanidad de un discurso en donde ella diga si el Partido Libre es miembro o no del Foro de Sao Paulo y por qué, cuáles son las razones de estar, digamos, involucrados con una sarta de desalmados que están metidos dentro de ese Foro de Sao Paulo, creando y desestabilizando otros países también, porque eso está pasando. Por supuesto. Desestabilización, es decir, y también entonces son miembros del Foro de Sao Paulo toda esta cuerda de individuos que ya sabemos lo que son, como Daniel Ortega, que acaba de tener 81,5 o más de abstención en su país. ¿Cómo va a ganar unas elecciones? 85%. Exacto. ¿Cómo va a ganar unas elecciones un individuo así? Por el amor de Dios. Pero Entonces, tú le preguntas a este señor Pedro Barquero, la segunda pregunta es, ¿el Foro de Sao Paulo o al Foro de Sao Paulo pertenecen Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, la FARC y el ELN? ¿Sí o no? exacto. Y todo. Eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es saberlo, simplemente que lo digan ellos, que se lo digan al pueblo hondureño, que se lo aclaren. Y si ellos están dispuestos a denunciar todos estos crímenes de lesa humanidad que se cometen en los países donde estos individuos son los tiranos, vamos a llamarlo así. Esa es tu tercera pregunta. Tú le preguntas exactamente así. Si Xiomara Castro está dispuesta a denunciar que en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela existen regímenes dictatoriales y corruptos, ¿sí o no? Correcto, exacto. Esa es la respuesta que quiero, es un sí o un no. Exacto. En las tres preguntas sencillas. Uno, ese es uno de los factores. El otro factor, y vuelvo a hacer énfasis a lo que hablamos al principio rapidito, es que esto que yo expongo es para todos, para análisis de todos. Aquí no cabe que si el programa lo diseñó un intelectual o un científico o un astronauta o un filósofo. No, esto no estamos hablando de quién diseñó el programa de gobierno. Lo que estamos hablando es de que le digan la verdad al pueblo hondureño, a la ciudadanía hondureña. A la ciudadanía. Yo creo, y con esto vamos terminando ya, Luis, yo creo que cuando uno lee el plan de gobierno, y de verdad, gracias a ti, yo me lo leí. Mira, yo cada tantos párrafos decía, Dios mío, es una copia, es una copia. Es lo mismo, es refundar la república, es lo mejor para los más necesitados, es una constitución para los que más lo necesitan, es una nueva constitución para acabar con los privilegios. Los únicos privilegiados en Cuba es el régimen, los únicos privilegiados en Venezuela es el régimen y sus cómplices, el único privilegiado en Nicaragua es Daniel Ortega, su mujer y sus cómplices. Esa es la verdad. En Venezuela el pueblo come de la basura. En Cuba la gente ni siquiera puede decir viva la libertad porque le caen a palos. Sabemos lo que estamos sufriendo los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos. Correcto. Eso que tú dices es la verdad. Hay otro último punto que es el siguiente. Ellos me acusan a mí de que yo me tomo fotografías al lado y que soy amigo de Juan Orlando Hernández. Yo conocí a Juan Orlando Hernández y tuve el privilegio de estar al lado de él. Y para mí, en ese momento, Juan Orlando Hernández era la consecución de la democracia en Honduras, porque venía precisamente de unas elecciones que las ganó limpiamente ante el señor Pepe Lobo, y antes de Pepe Lobo ya sabemos lo que pasó, que Zelaya fue depuesto, ¿ok? De una manera que tenía que ser depuesto porque no podía. Que tú lo que me quieres decir es que tú conociste a ese señor en ese momento y te tomaste una foto. Sí, estábamos inclusive en un evento donde él estaba presente y me lo presentaron, yo me acerqué, me tomé una foto con él y me parece que hasta el punto de hoy en día que él esté involucrado o no esté involucrado en lo que se le acusa, lo que se le, vamos a decir, lo que se le etiqueta constantemente, porque esta gente son expertos etiquetadores de cualquier cosa.
Lo que se le etiqueta a este señor, mira, yo no lo sé. No lo sé, ni me interesa tampoco lo que pase, porque la justicia tiene que hacer su trabajo. En cualquier parte del mundo la justicia tiene que hacer su trabajo. Ahora, Lo que sí sabemos es que Manuel Zelaya quiso hacerse de la presidencia eterna de Nicaragua, que el Congreso y el pueblo hondureño no se lo permitió, que el señor Micheletti, como decimos en criollo, se embraguetó y dijo, esto no puede ser, y lo echaron del gobierno. Y también sabemos que, por cierto, Nicolás Maduro Moro era su chofer cuando intentaron que entrara desde Nicaragua de nuevo a Honduras y crear toda una confusión y una diatriba ahí terrible. Sabemos lo que hizo el señor Hugo Chávez en aquel momento, también, que hasta amenazó con una guerra, prácticamente mandar aviones y pilotos venezolanos si no se le entregaba la presidencia de nuevo al señor Zelaya. así es, Nito, fíjate, es tanto lo que nos trae esta historia, porque es una historia relativamente reciente, que nos llama a la reflexión a todos los ciudadanos de Latinoamérica, incluso del mundo, que podamos tener acceso a este tema tan controversial que se está presentando en Honduras, para que se nos abra un poquito el pensamiento de qué es lo que nos está sucediendo y por qué, cuál es la razón detrás de todo esto, para que estudiemos la forma de corregirla. Y lo vamos a corregir simplemente siéndole claros a nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos se merecen esa forma cristalina, incluso no solo de hablar, sino de ejecutar las acciones y las motorizadas por las palabras, pues porque obviamente cuando tú estás en estas posiciones de campaña, le pintas villas y castillas a la ciudadanía, y bueno, ya sabemos lo que sucede después en muchos casos. Eso pasa también incluso en gobiernos democráticos. Lo que Pero pasa es que, Luis, nosotros los venezolanos ya conocemos tanto de disfraces. claro, claro, Que ya no nos engañan tan fácilmente. exactamente. Sobre todo porque estamos muy pendientes de las historias. Además, no son historias viejas, son historias contemporáneas. Contemporáneo. Por eso. Las tres preguntitas están ahí plasmadas, son sencillas y son una preguntita que yo creo que cualquier ciudadano, incluso todos los hondureños, se las podrían hacer. Señora Xiomara, háblenos claro. Háblenos claro, ¿el Partido Libre es miembro o no del Foro de Sao Paulo? ¿Verdad? Los señores Díaz-Canel, Daniel Ortega y todos estos, incluso la FARC, el ELN, ¿son miembros del Foro de Sao Paulo o no? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta, que ya sabemos lo que es, la señora Xiomara, ¿verdad? Está dispuesta a denunciar, ella está dispuesta a denunciar todos estos desmanes que se cometen en estos países, está dispuesta a denunciar las dictaduras, está dispuesta a denunciar la corrupción galopante que hay en estas mismas dictaduras. Bueno, y los delitos de lesa humanidad, como por ejemplo ya se le abrió la investigación en el Tribunal Penal Internacional a Nicolás Maduro. Yo creo que de paso es la primera vez en la historia que a un presidente latinoamericano se le abre una investigación en este tribunal. Sí es, pero una última palomita aquí. Tú sabes, representante del empresariado hondureño, ¿verdad? Este es el representante de lo que tú y yo conocemos como la boliburguesía. Esta gente, lo único que están esperando es agarrar el poder para enquistarse y no salirse de ahí más nunca. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es que la democracia tiene que seguir su curso. Y si va a seguir su curso, hay que corregir. ¿Corregir qué? Muchas cosas, tanto en un lado como en el otro. Desde mi punto de vista, esto que está haciendo la señora Xiomara es engañar al pueblo hondureño, a la ciudadanía hondureña. Así es. Bueno, Luis, no te quito más tiempo. Disculpa que te haya hecho estacionarte a un lado de la autopista para que me atendieras. Te agradezco enormemente, de verdad, la atención. Y además te agradezco enormemente que nos trajeras de nuevo a la memoria el tener que estudiar el plan de gobierno tanto de Hugo Chávez como ahora el de la señora Xiomara. Y yo creo que esta es una tarea que tenemos que hacer
todos los latinoamericanos cuando estamos cuando están, porque Venezuela está en una payasada, pero cuando están en un proceso electoral, tienen que estudiar qué es lo que proponen para poder descubrir hacia dónde es que quieren ir realmente. Si hacia una democracia verdadera o hacerse del poder con las herramientas democráticas para instaurar eso que llaman socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que comunismo, puro y duro. Bueno, así lo dijo Fidel Castro cuando le hicieron aquella entrevista que le preguntaron que si el socialismo, que era el socialismo, y él contestó el socialismo, es lo mismo que el comunismo. Eso lo contestó él de sus propias palabras. Así eso es. Clarito. ¿Ok? Y mira, lo otro, Nitu, es que nosotros tenemos una gran enseñanza en esta trayectoria que nos ha tocado vivir. Y esa gran enseñanza nos sirve para que estas cosas que suceden, como lo que está sucediendo en Honduras, con ese engaño galopante que están tratando de implementar allí, o sea, lo aclaremos, saquemos a flote todo. Me parece maravilloso. Estamos cansados de las mentiras. Los ciudadanos ya estamos aburridos de que nos mientan. Luis, muchísimas gracias de nuevo y bueno, estaremos en contacto próximamente, ¿sí? Un abrazo para ti. Gracias. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.